Alina, Alina, duerme mi dulce niña. Se escucha una voz que resuena en los oídos de la chiquilla Alina, quien duerme en posición fetal, mientras en la radio suenan las noticias impactantes del día. No sabemos dónde ocurrió ni cómo ocurrió, pero creemos que esta vez sí es el fin. Autoridades eclesiásticas piden que se acerquen a las iglesias y se arrepientan por sus pecados. El mundo que ella conocía cambió de la noche a la mañana para convertirse en el peor de los desastres. Ni un huracán o un terremoto habían cobrado con la vida de miles de personas como lo habían hecho las hordas de nahuales, quienes, manipulados por Bastian, eran indestructibles. No se sabía cómo era que se reproducían, porque las fuerzas militares destruían cientos y aparecían otros más acechándolos. En poco tiempo, la horda de bestias salvajes terminó con la defensa de tantos pueblos. Se gastaron miles de armas. La Fuerza Armada se quedó sin municiones y no había tiempo de fabricar nuevas porque todo estaba destruido. Animales y personas se encontraban despedazadas en los caminos. Los nahuales eran demasiado fuertes y siempre tenían ese apetito feroz que los hacía atacar de inmediato a su presa. Las personas que huían de la masacre se refugiaron en coladeras de las ciudades, en las cuevas de las montañas e incluso en lanchas sobre el mar. Pero se quedaban sin provisiones y morían lentamente. Todo aquel desastre se desataba en el norte, donde estaba su pequeña comunidad que había quedado en ruinas. En poco tiempo encontraron a la pequeña Alina, pero no se esperaban la aparición de Sam, el majestuoso y legendario nahual. «¡Hey, niña, despierta!», decía una voz en el oído de Alina. La chica, que se encontraba aún dormida, comenzó a abrir los ojos y miró que estaban sentadas en un viejo sofá. Lauren junto a Sam y un nahual enorme de color gris reposaba en el suelo. Por un momento se exaltó al ver al animal, pero Lauren le dijo que no debía tener miedo, porque aquel nahual era un buen amigo. «Su nombre es Martín», le dijo sonriendo. Martín era un humano que por extrañas razones no logró volver a la normalidad como Sam, pero en el fondo recordaba que él era una persona, aunque estuviese transformado en esa bestia como un nahual. Durante un par de horas, Alina permaneció recostada en una alfombra de su casa, mirando la luna a través de la ventana. Después, Sam la interrumpió junto con Lauren para pedirle que los acompañara. «Debes venir con nosotros», se acercó Lauren tomándole su mano. «No debes estar sola, ya no es seguro estar aquí, ellos pueden volver», susurró en voz baja. Se decía que una habilidad de esos nahuales era tener el oído muy agudo. Podían escuchar a cierta distancia y quizás aún había unas cuantas criaturas rondando por ahí. Para Alina era muy difícil abandonar una vez más el lugar que fue su hogar, pero no había tiempo para despedirse de aquella casa. Los nahuales podían aparecer en cualquier momento al acecho y Lauren lo sabía muy bien. Al parecer, la hermosa mujer tenía otras habilidades que Sam no sabía, o que quizás la misma chica no se había dado cuenta que era acreedora. Predecía el futuro y en ocasiones veía extrañas escenas como si fuesen solo sueños. «¿De dónde salieron ustedes?», preguntó la pequeña levantándose de la alfombra. «De una terrible realidad», contestó Sam, frunciendo el ceño. «Pero después te acostumbrarás». Ella le sonrió mirando hacia la ventana, la hermosa luna. Martín observaba a la chiquilla moviendo la punta de su cola. Para Alina era muy incómodo porque le tenía miedo al nahual que reposaba en el suelo de su casa. Aún conservaba sus 5 sentidos de humano, a pesar de tener esa majestuosa apariencia. Después de haber ido al pueblo negro, él decidió resignarse a ser un nahual por mucho tiempo, antes de que lograran encontrar un remedio al mal que le ocasionó su abuela. En el fondo él quería regresar a su forma de humano, aunque el hecho de ser una de las majestuosas bestias ya le estaba agradando y eso se reflejaba en sus brillantes ojos. «Apúrense, debemos irnos», dijo Sam saliendo por la puerta de la casa de Alina. Ella miraba al interior,
para llevarse los recuerdos que le hicieron feliz con el señor Víctor y Susana, sus padres adoptivos. Nada tenía que haber terminado así. Eso fue una injusticia de la vida para la pequeña. Pero quizás era obra del destino para poder juntarla con la hermosa Sam. ¿A dónde iremos?, preguntó Alina con un destello en sus ojos. Vivimos a unos kilómetros de este lugar, respondió Sam. Estoy segura de que la casa de Martín será de tu agrado. La casa de Martín, donde vivía con su abuela, se encontraba a unos cuantos kilómetros de la comunidad de Alina. Fue por lo que ellos se dieron cuenta de la catástrofe que sucedía en aquel pueblo y otros más de los alrededores. Sin embargo, conforme iban avanzando en la camioneta de Lauren, se dieron cuenta del tamaño de la destrucción y masacre de personas junto con los animales de los bosques y de los hogares. La sangre tenía las calles y tramos de carretera. Era el principio del fin para aquellos que huían buscando algún refugio donde esconderse. A 1000 kilómetros del norte del país, venía a toda velocidad la camioneta del brujo Bastián, escoltado por otros vehículos. Furioso por lo que su visión observaba, frenó de golpe haciendo chocar a los autos que lo acompañaban. ¿Qué sucedió?, dijo uno de los hombres, saliendo malherido del auto. Bastián permanecía inerte, sosteniendo el volante de su camioneta. Las pupilas de sus ojos estaban totalmente blancas y su cuerpo comenzó a realizar movimientos descontrolados. Al ver tan espantosa escena, los hombres se hicieron para atrás esperando alguna acción del brujo. Era obvio que estaba enfadado, y ellos sabían que eso era muy peligroso. Regresaron moviendo sus autos a la carretera. Minutos después, el brujo no reaccionaba. Seguía en la misma posición, con los ojos abiertos. De repente, algo sacudió el suelo, abriendo el asfalto de la carretera. Del suelo comenzó a salir un vapor de humo negro que se unió en el cielo formando una masa redonda. Esta se disipó junto al cuerpo de Bastián, quien regresó a la normalidad. Arrancó su camioneta para ir a toda velocidad. Los hombres apenas si podían alcanzarlo. Parecía uno de esos nahuales hambrientos que corrían salvajemente en manadas. Al fin de cuentas, la personalidad de las bestias era creada por el mismo brujo. Recorriendo kilómetros, miró el desastre que habían dejado los nahuales, su máxima creación. Aún faltaba mucho para llegar hasta donde se encontraba la pequeña Lina, pero cuando Bastián se iba acercando, algo ocurrió que le hizo detenerse de golpe para quedarse pensando. «¿Qué pasa, señor?», dijo uno de los hombres, acercándose a la camioneta. «Maldita mocosa», exclamó Bastián, apretando el volante con sus manos. En los ojos del brujo había una terrible rabia que podía hacerle sacar chispas de coraje. Él se había dado cuenta que la pequeña ahora se encontraba acompañada por la hermosa Sam, Lauren y Martín. El nahual blanco era una legendaria bestia muy poderosa que el brujo Bastián temía de algún modo. Al sentir la presencia de Sam y Martín al lado de la pequeña, se dio la vuelta desistiendo en el camino. Los hombres que lo acompañaban, desconcertados, regresaron en sus autos para seguir otro camino que no era para llegar a su fortaleza. Más bien, estaban viajando en sentido contrario de la casa de la chiquilla para buscar a la bruja Cornelia. Cerca de un peñasco que se encontraba junto a una playa, yacía el burdel de Cornelia, un lugar especialmente para atender a los hombres que solicitaban servicios para satisfacer sus placeres. Los varones acudían para pasarla bien en compañía de hermosas mujeres, que en realidad eran unas brujas horrendas con pieles arrugadas. Cornelia también les hacía trabajos para que aquellos millonarios siguieran ganando dinero a montones. Todo eso a cambio de algunos sacrificios con atrocidades. Bastián fue en busca de Cornelia, que un día fue su amante. Ella era mucho más poderosa que el brujo y él lo sabía perfectamente. Pero como la pequeña Lina ahora tenía la ayuda de Sam, necesitaba a Cornelia para continuar con la venganza de la muerte de su hermano. En el peñasco había un edificio parecido a un bar con mesas y una cantina para servir bebidas energéticas y alcohol de diversas formas.
Hermosas mujeres con ropa sensual se encontraban atendiendo a quien solicitaba los servicios. Muy en el fondo de ese lugar, en un cuarto de baño, reposaba una mujer entre el agua enjabonada, quien tenía los ojos tapados mientras se relajaba. De momento tocaron en la puerta y una voz se escuchó que llamó a la mujer que descansaba. «Mi señora, perdone que la interrumpa, pero la buscan en la cantina», se oye detrás de la puerta. «¿Quién se ha atrevido a interrumpir mi descanso?», preguntó enfadada, saliendo de la tina de baño. En su rostro había una expresión de enojo, mientras que sus ojos resplandecían de color púrpura. En la cantina se encontraba bebiendo una copa de alcohol Bastián, quien, acompañado por una de las chicas, esperaba impaciente con la mente ocupada por la pequeña Lina. De repente, una voz autoritaria irrumpió la concentración del brujo para voltear hacia la puerta de la cantina. «No has cambiado nada, ¿verdad? Sigues siendo la misma de siempre». Él se acerca y rodea el cuerpo de la exótica mujer. Joyas y perlas adornaban su cuello y las muñecas de sus manos. A grandes rasgos, se notaba que gozaba de una cuantiosa fortuna. «Tú», hace una pausa, «sigues siendo un pervertido. Tanto tiempo sin verte, aún recuerdo nuestros bellos momentos. ¿Acaso vienes a repetirlos?». Ella se acerca con intención de seducir al brujo. «Me gustaría». Él se aleja. «Pero por el momento no tengo tiempo para eso. Necesito de tu ayuda». «Lo sé. Tienes una verdadera molestia, y es esa chiquilla, ¿verdad?». Él intenta hablar, pero la mujer lo interrumpe. «Querido, tú sabes que yo tengo ojos para todo el mundo, y ya me sé perfectamente la historia. Entonces tú sabes por qué vine hasta aquí, ¿cierto? Quiero a esa niña en mis manos». «Lo sé, querido. Me parece que será muy emocionante para mí ayudarte». Bastián pidió ayuda a la bruja Cornelia. Se decía que ella era una de las tantas amantes que tenía el diablo, porque a pesar del tiempo, permanecía joven y bella. Quizás tenía más de 100 años y una vida eterna asegurada por los favores que le hacía el Señor de las Tinieblas. «Ya casi llegamos», dijo Lauren al volante de la camioneta. Alina permanecía con la cabeza reposando en la ventana, pensando en la muerte de sus padres, a pesar de que vivió pocos años con el señor Víctor y la señora Susana. Los amaba demasiado y echarlos de menos para ella era bastante doloroso. Cuando la camioneta se detuvo, Sam invitó a Alina a bajar para conocer la que sería su nueva casa. Ella permaneció asombrada, porque aquella casa de la abuela de Martín era muy grande y bonita. «¿Aquí no aparecen esas bestias?», preguntó Alina. «Ellas están en todas partes», dijo Lauren, «pero podemos derribar una por una». Ella apunta con su escopeta. Se llevó a la pequeña dentro de la casa para invitarla a dormir en su habitación. La chica estaba feliz porque iba a tener una amiga aparte de Lauren. Martín se quedó fuera de la casa para regresar al pueblo negro. Desde aquel día que no logró volver a su forma de humano, prefirió dejar en su casa a Sam y Lauren, aunque él siempre las cuidaba de los acechos. La energía eléctrica estaba fallando. Al encender la televisión, el caos era terrible. Pueblos enteros estaban siendo devorados y la gente solo huía para esconderse. El pueblo de la casa de Martín aún no era invadido, pero después de un par de horas donde ya permanecían dormidas las 3 chicas, se escucharon varias detonaciones que venían del inicio del bosque. De inmediato, Lauren corrió para asegurar la puerta y preparar su escopeta, mientras que Sam despertaba de su siesta. En la ventana se veían las luces de las balas que iluminaban la oscuridad del cielo. Entonces Martín regresó a toda prisa dando saltos gigantes entre la maleza de hierba. Al llegar, miró la casa de su abuela que estaba rodeada de esas criaturas. Como era la primera casa de ese poblado, comenzaron a invadir y rodear la propiedad. Tenían unos ojos enormes y los rugidos hacían saber que estaban hambrientos. Pues a miles de kilómetros ya no había nadie a quien devorar. Habían arrasado con todo, hasta con los animales.
Martín dio un salto, cayendo sobre cada uno de los nahuales y haciéndolos pedacitos. No hizo falta que Sam se transformara. Él solo logró terminar con las criaturas que acechaban la casa. A lo lejos Bastián lo observaba a través de su mente junto a Cornelia, quien al darse cuenta con quiénes estaba la chiquilla Lina, comenzaron a preparar un plan para atraparla. Cornelia era mucho más poderosa, capaz de cumplir cualquier deseo que le pidieran a cambio de algo de mucho valor. Bastián lo sabía, y desde ese momento supo qué era lo que le iba a entregar cuando la bruja le ayudara a destruir a la pequeña. Lauren salió de la casa, observando restos de los nahuales que yacían en pedazos rodeando la propiedad. En el techo se encontraba Martín observando desde lo alto. Sus ojos le resplandecían, anunciando que algo pronto iba a acercarse. Eso a Lauren la mantuvo inquieta. Al regresar al interior, en la sala estaba Sam junto con Alina, quienes escucharon los rugidos de los nahuales. ¿Ya están aquí?, preguntó Alina inquieta. Se mordía los labios y sus manos le temblaban del miedo. No debes tener miedo, dijo Sam. Nosotras somos mucho más poderosas que esas criaturas. Sé que podemos vencerlas. Ella había tranquilizado a la pequeña para que confiara en la fuerza interior que poseía. En el fondo era un nahual poderoso, igual que Martín, capaz de derrotar a muchas criaturas a la vez. Bueno, cariño, decía Cornelia a Bastián, quien se mostraba impaciente. Hay una forma para poder lograr lo que pretendes, pero es muy peligrosa. Corremos el riesgo de no poder controlar las cosas, y ¡pum!, todo se acabe. ¿De qué se trata? Eso a mí no me importa, yo podré controlar lo que sea. Mírame, soy amo y señor de unas criaturas que solo obedecen a mi mandato. Para esta ocasión se necesita algo demasiado poderoso que controle la fuerza que se puede desatar. Puede terminar incluso con nosotros, decía Cornelia, dudando en dar su ayuda a Bastián. Dime cuál es, y prometo ser muy generoso contigo. Bastián seduce con una caricia a Cornelia para que le brinde la ayuda que necesita, pero ella duda y lo rechaza. ¿Acaso no eres la bruja más poderosa? Demuéstramelo, o tal vez no eres tan fuerte como aparentas. En el rostro de Cornelia se forma una mueca de desprecio al escuchar las palabras de Bastián, y para demostrarle que ella seguía siendo la bruja más poderosa, cedió en ayudarle. Lo guió hasta una especie de sótano muy profundo que tenía en el suelo. Había pasillos con lámparas encendidas y ruidos se escuchaban entre las paredes de concreto. Aullidos estremecían los oídos del brujo, quien se mostraba un poco inquieto. Era la primera vez que sentía algo de miedo. Cornelia se detuvo frente a una puerta asegurada, parecida a las que usan en bóvedas para guardar cosas de valor. Enseguida tocó un pequeño botón y al abrirse la puerta, un aire maloliente salió de golpe de ese lugar. «¿Qué hay aquí?», dijo Bastián. «Lo que te pondrá la pequeña en tus manos, querido». En ese momento, unas puertas se fueron deslizando hacia arriba, dejando mostrar muchas celdas. En el interior, yacían unas enormes bestias. ¿Qué son? Se acercó Bastián a las celdas para mirar a las criaturas. Hombres convertidos en lobo, querido, pero les puedes llamar licántropos. Estas bestias son devoradoras, sumamente poderosas que si se liberan, no sé si podría controlarlas. Solo una fue liberada y me costó mucho trabajo destruirla. Eso no es problema, yo sé que puedo hacerlo, las necesito más que nunca. Podrás pedirme lo que desees. ¿Estás seguro? Completamente. Se acerca para darle un beso a Cornelia, quien queda satisfecha y ordena a las demás brujas abrir las celdas de las bestias en una hora determinada. El trato ya estaba hecho. En un par de horas iban a ser liberados los licántropos. Realmente Bastián no sabía lo peligrosas que eran y la catástrofe que estaba a punto de suceder. Motivado por la sed de venganza, esperó impacientemente para ver desde lo alto con sus propios ojos cómo las criaturas salían disparadas de sus celdas. Mostraban mayor agilidad y velocidad que los nahuales de su creación. Ya todo está hecho, ahora te toca a ti la mayor parte.
La bruja regresó al burdel para sellar las puertas, mientras las bestias terminaban de salir de sus celdas. Después de unos minutos, ya se habían ido, y Bastián lanzó un fuerte hechizo para que ellas le obedecieran. En un principio no obtenía respuesta de las criaturas, pero después, enojado, llamó al mismo dios de las tinieblas, encerrado en un cuarto del burdel para que le concediera ese favor. El diablo, que decía ser su padre, le concedió la petición, y envolviendo a Bastián en una espesa masa de humo negro, le brindó el poder de ver a través de los ojos de cada una de las criaturas, entrando en sus mentes para poder manipularlas a su antojo. En cuestión de segundos, Bastián era la mente y los ojos de los licántropos que se desplazaban a gran velocidad hacia la casa de Martín. ¿Qué estará mirando allá arriba?, se preguntaba Lauren al ver a Martín en el techo de la casa sin moverse. Ya habían pasado un par de horas y la madrugada anunciaba el amanecer. Las detonaciones habían cesado por unos momentos, dando a entender que ya no había más nahuales rondando por el lugar. Sin embargo, un fuerte escalofrío hizo erizar la piel de Lauren, cuando al cerrar los ojos se le vino a la mente la imagen de Cornelia. ¿Quién es esa mujer?, se preguntó intrigada. La chica no sabía que Cornelia tenía algo que ver con ella, pero el destino se iba a encargar de aclararle esa duda que tenía al ver su imagen sin conocerla. Por el camino que se encontraba la carretera que conectaba el pueblo de Alina, venían a toda velocidad los Lycan, que en unas horas habían recorrido miles de kilómetros desde el peñasco de la costa. Estaban muy hambrientos, esperando encontrar una presa, e iban tras Alina y los demás quienes la acompañaban. Rugidos estruendos hacían volar las aves que reposaban en sus nidos sobre los árboles, mientras que los animales que quedaban buscaban refugio al sentir que las bestias se acercaban. Los sonidos que hacían al ir a gran velocidad llegaron a los oídos de Martín, quien bajó del techo de la casa para ir por Lauren y las chicas. Se puso frente a la camioneta rugiendo para insinuar que debían subir a toda prisa. No hacía falta las palabras para comprender lo que Martín deseaba que hicieran lo más pronto posible, pues lo que se iba acercando era lo más escalofriante que jamás hubieran imaginado, y eso lo sabía el majestuoso nahual, que ya no logró ser humano. «Debemos irnos», dijo Lauren entrando a la casa, donde Sam y Alina la esperaban en la sala. Tomaron algunas cosas para subirse a la camioneta. Al arrancar, Martín los iba siguiendo a través del bosque, pues era una criatura enorme y no iba a caber allá adentro. Se fueron directo hasta la ciudad, donde se veía que algunos nahuales habían dejado huella a su paso. Aún así, la gente de ese lugar logró defenderse. Las bestias ahora eran débiles porque Bastián los había abandonado para hacerse cargo de los licántropos. Atravesando la ciudad había un caos y desastre. Patrullas quemadas por algunos lados impedían el paso libre, mientras algunos bomberos intentaban apagar el fuego de los edificios que se incendiaron durante los ataques. «Hay muertes por todos lados», gritó un señor herido de la cara. «Es nuestro fin», decía una señora que sostenía a su mascota en los brazos. El pobre gato temblaba de terror, tenía el pelo erizado. Lauren detuvo su camioneta para mirar un viejo edificio que le traía muchos recuerdos, al igual que Sam desde el día que conoció a Martín. Las dos contemplaban el ambiente, recordando buenos momentos. Sin embargo, un ruido las interrumpió cuando varias personas comenzaron a gritar, corriendo a refugiarse. «¡Ahí vienen de nuevo! ¡Corran!». La gente comenzó a bajar de sus autos que estaban atascados en todas las calles. Corrían hacia las coladeras y sótanos de los edificios. Sam y Lauren habían quedado inmóviles, sin reaccionar por unos momentos, mientras que Alina comenzó a escuchar ese sonido que venía acercándose a lo lejos. «Se oyen rugidos estruendos», exclamó Alina. «Son demasiados», dijo con la voz entrecortada. Lauren y Sam intercambiaron miradas reaccionando de la ausencia de su mente. A lo lejos Bastián mostraba una expresión de satisfacción en el rostro, celebrando con una copa de vino tinto, olvidando la deuda que aún tenía con Cornelia. Ella esperaba su pago lo más pronto posible. «Vamos»,
dijo Lauren. Subieron al primer edificio que estaba frente a sus ojos. El sol ya se había puesto, anunciando una mañana helada. A lo lejos se miraban parvadas de pájaros de muchas especies, que volaban asustadas en cada árbol que se lograba apreciar. Y después de unos minutos, se veían pequeños puntos negros que se movían a gran velocidad. ¿Más nahuales?, preguntó Alina. No, esos no son nahuales, exclamó Sam. Aquello que se movía a una velocidad impresionante comenzó a tomar forma, y cuando Lauren miró con más detenimiento, exclamó de terror. ¡Dios mío! ¡Licántropos! ¿Licántropos?, preguntó Alina. Hombres lobo, añadió Sam, antes de convertirse en ese majestuoso nahual blanco para preparar su posición de ataque. A lo lejos Martín iba llegando, saltando entre las calles de la pequeña ciudad. Cuando miró a las chicas que estaban en lo alto, no se supo cómo logró llegar hasta ellas de un solo salto. Realmente, ese nahual era extraordinario. El rostro de Alina no podía creer que los Lycan existieran. Había oído hablar de esos seres, pero supuso que solo podían ser reales en cuentos o películas. Sin embargo, en este mundo donde la avaricia y el poder son el principal sentimiento de algunas personas, todo es posible. Los Lycan comenzaron a llegar por las calles de la pequeña ciudad. Aplastaban los autos al dar enormes saltos. Despedazaron a los nahuales que estaban por ahí a su paso como si fueran insectos. Era obvio que esas criaturas eran demasiado poderosas y Bastián estaba satisfecho por eso. A los ojos de los Lycan, Bastián sonreía de satisfacción, esperando el momento de tener frente a la chiquilla Alina. Esperaba impaciente aplicar el castigo que merecía por haber asesinado a su único hermano, Edward. Lauren comenzó a detonar disparos a lo lejos, tratando de derribar con su arma a una de las criaturas. Pero estas eran demasiado rápidas y no logró atinarla a ninguna. Sus manos comenzaron a sudar, sosteniendo su arma, y Sam se preparaba para saltar junto con Martín, quien estaba mirando uno de los Lycan en especial. Aquel animal era los ojos de Bastián, quien los estaba observando, y Martín se dio cuenta que esa criatura era diferente a las demás. Intentó dar un salto para llegar hasta ella, pero ya no estaba por ningún lado. La batalla comenzó entre el majestuoso nahual y los Lycan. Ellos se lanzaban uno por uno al cuerpo de Martín, quien caía rodando por el suelo. Después apareció Sam para ayudarle. Juntos comenzaron la batalla más épica que la humanidad jamás hubiese imaginado. Hombres y mujeres observaban con sus ojos horrorizados toda la batalla, preguntándose si eso que estaban viviendo era real. Martín caía al suelo, con los colmillos de las bestias enterradas en su piel. Se levantaba y las tomaba de su hocico para abrirlos en dos, uno por uno. Una vez más, Bastián se retorcía de su coraje porque aquellos nahuales resultaban más fuertes que la jauría de Lycan. Pero aquellas criaturas eran demasiadas y al derribar las que aparecían, de la nada salían otras más atacando nuevamente. El ataque de Sam destruía a las que se aparecían. Sin embargo, pronto las energías de los nahuales comenzaron a debilitarse y en cuestión de tiempo ya no podían seguir luchando. Alina permanecía inerte, sin poder moverse. Lauren le decía, «Debes ir a ayudarlos, ellos te necesitan». «No sé cómo», decía llorando. «Tú también tienes el poder, transfórmate». «No puedo», exclamó con lágrimas en los ojos. Alina estaba confundida y no sabía cómo volver a ser un poderoso nahual. Miró cómo Sam y Martín estaban siendo derribados, mientras ellos, con todas sus fuerzas, se levantaban para volver a pelear. Por un momento, ella pensó que todo había terminado, cuando de pronto una voz escuchó que le susurró en el oído. «Tú puedes hacerlo, mi pequeña niña». «Papá, ¿eres tú? ¿Dónde estás?» «Estoy en tu corazón. Ahora demuestra tu poder. Recuerda el día que me despedí de ti con mi último aliento». Alina escuchó la voz de su querido padre, y al recordar el momento que lo perdió en manos de ese brujo, una furia incontrolable se desató en su cuerpo.
Lauren se hizo para atrás al mirar la transformación de la pequeña, quien provocó ráfagas de viento irrumpiendo la batalla de los Lycan. En pocos minutos, había un enorme nahual pelirrojo que brillaba con los rayos del sol. Se puso de pie y abriendo su grande hocico, pegó un rugido estruendo que llamó a los Lycan para que la atacaran. Ella esperaba desde lo alto del edificio, mientras que Lauren corrió a refugiarse bajando por las escaleras. Con su arma iba derribando a las bestias que aún seguían con vida en el suelo, pero al parecer, Alina estaba en serios problemas. Los Lycan comenzaron a subir por las paredes del edificio como si fueran unas hormigas, mientras que la chiquilla, en posición de 2 patas, rugía sin que nadie la pudiera parar. Cuando ya había una horda de criaturas rodeando al nahual, estas se lanzaron todas a la vez. Y Alina saltó muy alto hasta el suelo, donde se encontraba Lauren, y ella de inmediato supo el plan de la pequeña. En el edificio estaban unos tanques de gas, y al disparar con su arma, una fuerte explosión hizo estallar todo alrededor, llevándose consigo a los Lycan. En segundos, aquellas criaturas habían sido destruidas. Sam y Martín estaban tendidas en el suelo heridas. Se levantaron y fueron hasta donde se encontraba Lauren, pero esto aún no terminaba, porque a lo lejos se veía llegar otra jauría. De repente, al ver que estaban perdidos, Alina corrió hacia las criaturas y comenzó a darles batalla. Pero eran demasiadas, y aunque fuese un nahual muy poderoso, no podía derribar a todas. Lauren, al ver tan terrible escena, comenzó a comportarse de manera muy extraña ante los ojos de Sam y Martín. Se elevó hasta el cielo como arte de magia y su pelo comenzó a cambiar de color. Ahora tenía el cabello blanco y las pupilas de sus ojos de color rojo. Miró a un Lycan en especial y le lanzó una especie de luz con sus mismos ojos que lo derribaron por completo. Bastian estaba furioso porque habían matado a la criatura que le permitía manipular a las otras. Luego, la mente de Lauren entró en la suya. El brujo cayó al suelo de su habitación con lágrimas de sangre que le escurrían en su rostro. Ella le había destruido sus ojos, y en segundos Bastian había quedado ciego. Los ojos de Martín quedaron petrificados de la impresión. Lauren era una bruja y nadie lo sabía. Ella guardó ese secreto por mucho tiempo cuando huyó del burdel de Cornelia, quien ahora sabía en dónde se encontraba para ajustar algunas cuentas que tenían pendientes. Al momento que el nahual, quien era los ojos de Bastian, cayó al suelo, Alina comenzó a derribar las que se iban acercando. Fue mucho más fácil porque ya no tenían el poder de la magia del brujo y Lauren regresó al suelo para ayudar a Martín. Sus miradas de desconcierto formaban miles de preguntas para Lauren, pero ella sabía que no era el momento para darles una respuesta. Los Lycan fueron poco a poco destruidos y Alina logró terminar con la última, pero una de ellas logró huir de las garras de la chiquilla, y en los ojos de esa criatura se reflejó la imagen del brujo con una furia incontrolable. Pero lo más escalofriante era que a su lado se encontraba la imagen de un ser extraño, que al parecer era su mismo padre, quien estaba listo para tomar su lugar y continuar la venganza que había iniciado su hijo Bastian.